está en la línea de teléfono y agradecemos que nos tome la llamada. La representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Silvia Núñez Esquer. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, Katy. ¿Y tú? Bien, Silvia, siempre nos gusta platicar contigo y yo normalmente, pues a nuestros invitados les hablo de usted, pero como a Silvia la conocemos desde hace mucho, la tuteo. Silvia, recuérdanos, también algún tiempo estuviste en Telemax como conductora, ¿verdad? Bueno, en el entonces Canal 6. Sí, en varias ocasiones. En una, pues fue con don Abelardo Casanova, Sí. cuando iba iniciando prácticamente. Bueno, ya trabajaba en Radio Universidad y también en Uniradio, ¿no? Ya Pero como bueno, locutora los ya inicios. estabas en Uniradio y en Sí, Radio sí, Universidad. siempre he trabajado de locutora. Ajá. Siempre pude iniciar desde los 16 años, siempre de locutora. Y entonces estuve pues participando en el noticiario en ese Hechos y Palabras, y más adelante pasaron algunos años y conducía programas infantiles Ajá. que se hacían en coordinación con la Casa de la Cultura, y pues muy bien. Así, y la vida te fue llevando, y finalmente sigues con el micrófono y sigues en Uniradio. Así es, también he sido conductora de programas informativos, Sí. pero pues ya luego en la vida se cruzan los temas, ¿no? Y bueno, me fui especializando en derechos humanos de las mujeres, ya en lo que es propiamente dicho el periodismo, Sí. y principalmente pues cuando ya inicio esta relación con CIMAC, que es la Agencia Comunicación e Información de la Mujer, agencia especializada en la condición social de las mujeres, pues ahí ya francamente empiezo una especialización, ¿no?, en el tema. Y Sí. entonces pues ya una cosa va llevando a la otra y pues heme aquí. Y ahora cuando hablamos con Silvia, pues estamos hablando de temas relacionados justamente con eso, con derechos humanos y en particular en esta ocasión con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del que eh, dábamos cuenta ya en días pasados que platicábamos con Silvia de algunos datos y ahora vemos cómo acaban colectivos feministas y activistas que están buscando que se modifique la alerta de género en Sonora, que recién se acaba de declarar alerta de género, algo por lo que han estado luchando desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuántos años tuvieron que pasar, Silvia? Para iniciar lo de la alerta. Desde que la Bueno, solicitaron ustedes, que han querido que aquí en Sonora se bueno, lograra la alerta. la que declaramos, por ejemplo, en medios o en manifestaciones, pues hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchos Sí. años. Pero la solicitud formal que dio lugar a esta declaratoria de alerta de género, pues tiene 2 años, que fue cuando la solicitamos, recordarás, en Sí. junio de 2019, que se hizo por 2 organizaciones. Y en Sonora se ha solicitado solamente 3 veces la alerta de género. La primera ocasión fue en 2015 para el municipio de Cajeme. Esa alerta se resolvió improcedente, no sé si recuerden, y por lo tanto ya se desechó en 2017. Después, en 2019, nosotras solicitamos para 6 municipios la alerta de género y se está resolviendo procedente ahora el 20 de agosto. Y hay una tercera alerta que está en curso, pero que es de otra naturaleza o de otro tema, podríamos decir, porque no es por feminicidio, no es por desaparición como la que nosotras solicitamos, sino que se está solicitando por una modalidad que se llama agravio comparado, que tiene que ver con modificar leyes que se consideran discriminatorias o políticas públicas que se consideran discriminatorias. Pero esa nosotras no la solicitamos, la solicitaron otras compañeras y pues está en curso. Entonces está, digamos, transitando el camino que nosotras ya caminamos por 2 años y en algún momento se resolverá, ya sea que se resuelva procedente o improcedente. ¿Y esta alerta de género, qué esperan que resuelva? Bueno, hay 31 medidas que se están incluyendo en la declaratoria de alerta de género que tienen que ver con los temas de prevención, de seguridad, de justicia y de reparación del daño.
Estas medidas son las que CONAVIM encontró y la incluyó en sus resolutivos del decreto de declaratoria de alerta de género, pues que el gobierno del estado no estaba haciendo lo suficiente para estos temas, para prevenir o para acceder a la justicia o para reparar el daño. Son 31, pues es largo, habría que consultarlo en línea y se encuentra, pero les puedo comentar, entre ellas está pues el destinar más recursos para las instancias de las mujeres en los municipios, principalmente en los municipios donde se declaró la alerta de género, pero también hay, en algunos casos, se le está planteando la medida de que se debe de establecer estrategias para una u otra cosa, por ejemplo, para la aplicación de la NOM 046, que es la norma oficial mexicana que regula la atención de la violencia familiar y violencia sexual en los centros de salud. Pero también hay que evaluar, que esta palabra es muy importante porque estamos acostumbrados a que el gobierno hace una cosa y hace otra y se nos informa y se palomea nada más que se está haciendo esto y esto y esto y esto, que es lo que decíamos, es que sí hacen muchas cosas, pero no todas están relacionadas con prevenir la violencia feminicida. Entonces, el evaluar cómo se está capacitando, qué se está capacitando, cuál es el impacto de las acciones que está haciendo el gobierno, es decir, cuántas mujeres se evitó que se asesinaran o que llegara a otro punto. En esa forma hay que evaluar para saber si está dando resultado o cambiar la estrategia. Entonces, en varias de las medidas se le está recordando esto, ¿no? Luego también, pues, ya definir de una vez por todas el mecanismo para nombrar a la persona titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque el que nosotros no tengamos a la comisión en el Estado, somos de los pocos estados que no tienen comisión de víctimas o de atención a víctimas, y eso significa que se evita o no se aprovecha una oportunidad de atender a las víctimas e inclusive repararles el daño desde el Estado. Entonces no podemos hacerlo porque no hay comisión estatal. Y ustedes recordarán que los años anteriores se intentó 2 veces por parte del Congreso del Estado nombrar al titular, pero el gobierno del Estado pues metió las manos, ¿no?, en el proceso, y entonces pues se desecharon las ternas y está volando pues esa comisión, ¿no? Y en las medidas de seguridad, pues hay muchísimas, como generar una estrategia con enfoque de género y derechos humanos que para la prevención de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, aquí es ya más concreto enfocarse en la generación de espacios para el deporte, expresiones culturales y talleres de empoderamiento económico, por decir una medida específica, ¿no? Pero también crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal con células de reacción inmediata especializada. Eso no tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, cuando alguien reporta a una mujer desaparecida, pues todavía se le sigue diciendo que tiene que pasar 72 horas. Y mientras esto no suceda, no empiezan a buscarla porque se le da la calidad simple de no localizada. Y todos sabemos que las primeras 72 horas son clave para poder encontrar una persona con vida. Entonces, por eso es necesario las células especializadas, capacitadas, que salgan de inmediato a buscar a una mujer, ¿no?, o niña. Y bueno, son varias, no sé si tengas alguna pregunta. Bueno. ¿Resultados o ha quedado solo en papel, digamos, esta alerta? No te escuché la primera parte de la pregunta. Sí, te decía, en los otros estados del país en donde se ha declarado esta alerta de género, Sonora, vamos, ¿cuántos estados? Bueno, en algunos estados, y considerando que cuando estamos hablando del estado de Sonora, no estamos hablando de todos los municipios, sino que en varios municipios del estado. ¿Cuántos son? ¿5? ¿6 municipios? Recuérdame cuántos son, Silvia. Sí, son 6 municipios. 6 municipios. Son Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado. Bien, y así como en otros estados del país se ha declarado la alerta de género,
¿Qué ha pasado en esos estados donde se ha logrado esto? ¿Se han obtenido los resultados esperados o ha quedado en papel esta alerta? En algunos sí ha habido avance, en otros pues ha habido avance a medias, y por eso es que las alertas no se han levantado. O sea, la alerta de género sigue abierta porque no se ha cumplido cabalmente. Entonces, por ejemplo, en algunos estados donde digamos, su situación de mayor debilidad estaba en la investigación, por ejemplo, judicial, ha mejorado. Es decir, cuando ya se asesina a una mujer, se ha aplicado mejor el tipo penal feminicidio y se ha podido hacer justicia en el sentido de sancionar a los feminicidas. Y en esos estados ocurría que había mucha impunidad y los feminicidas pues andaban libres, sueltos, ¿no? Y no se hacía justicia a las víctimas. Entonces mejoró su investigación. En algunos otros estados, por ejemplo, donde ha sido por agravio comparado, pues se ha despenalizado el aborto, por ejemplo, que se había solicitado porque había muchísimas niñas violadas que salían embarazadas, no les quería aplicar la NOM y era una cadena en donde lo que se requería era que se pudiera despenalizar para que las víctimas pudieran acceder de inmediato a la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Entonces, en eso sirvió. Entonces, ha servido en medidas específicas en algunos otros estados donde la alerta de género es por desaparición. Ha mejorado la búsqueda en donde se coordinan y se articulan mejor las diferentes corporaciones y entonces han desarticulado bandas de tratantes, por ejemplo, encuentran a las víctimas en bares, donde están cautivas, ¿no? Entonces, eso es un resultado de una alerta de género, porque se tiene un foco específico en el problema que hay en cada estado. Por ejemplo, aquí no hay todavía un buen diagnóstico, eso también se le está diciendo en las medidas de la alerta de género. El diagnóstico que hay lo dan los colectivos, el diagnóstico lo damos nosotras, pero es necesario que el gobierno del estado tenga un diagnóstico propio y nos lo comparta además a la población, porque tenemos derecho a saber cómo están levantando a las mujeres, a dónde se las llevan, qué está sucediendo con el feminicidio, cuál es la configuración. Por ejemplo, hace algunos años ustedes recordarán que el feminicidio principalmente se cometía dentro de las casas. Eso sigue sucediendo, pero ahora también es en vía pública, también hay violencia comunitaria en ese sentido, porque se permite y puede suceder que a una mujer simplemente la lleguen a acribillar afuera de su casa, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de un diagnóstico que deberíamos de tener en Sonora y que nos sirva pues para modificar las políticas públicas, sobre todo las de prevención. Entonces, eso es lo que las alertas pueden lograr, ¿no? Pero no se ha terminado de lograr el objetivo en algunos, ¿no? Por eso es que la alerta sigue abierta, o sea, no se termina esta, que en la propia declaratoria se le llama contingencia de alerta de violencia de género. Te agradecemos, Silvia, como siempre, la información. Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Que tengas buen día. Muchas gracias, Katia. Hasta luego.